Estamos con Alfonso Pratgay. ¿Qué tal? Gracias por venir, Alfonso. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. A ver, el tema sin ninguna duda económico es la inflación y empiezan a aparecer recetas. Por ejemplo, en el campo de Massa se han presentado proyectos de ley. ¿Se puede bajar con leyes? ¿Hay 3 o 4 cosas fáciles para bajarla o es muy complicado esto de la inflación? No, la inflación no se baja del Congreso. Me parece que esto es parte de la campaña de Massa, que ahora cree que puede resolver todo desde una banca, ¿no? La inflación es responsabilidad exclusiva del gobierno. Es el Poder Ejecutivo el que tiene los resortes para tener un programa económico que no necesite de la inflación. Es hoy además el gobierno el que controla absolutamente el Banco Central. En unos pocos días nomás caen los acuerdos de los últimos directores que tienen aprobación del Senado. Vale decir, todo el directorio del Banco Central de la República Argentina está a tiro de decreto, ¿no? Entonces, sí, me parece que es un gran voluntarismo decir que se puede bajar la inflación desde el Congreso, y la responsabilidad no es del Congreso, sino es absolutamente del Gobierno Nacional, que mal la puede resolver si no la reconoce, ¿no? Sigue diciendo que se puede comer con 6 pesos, sigue diciendo que la inflación es 0,8, 0,7 mensual, y todos sabemos que eso no es así. Hasta la justicia lo empezó a dictaminar esta semana en el fallo por abuso de poder contra Moreno. La propia justicia habla de los índices de inflación de los que muchos de nosotros venimos hablando hace tiempo, no el índice del Congreso, sino los índices oficiales de las provincias, que registran algo parecido a lo que dicen los consultores privados, y que antes de la intervención del INDEC en el 2007 registraban algo prácticamente igual que lo del IPC del INDEC. Recordemos además, porque a veces nos confundimos, ¿no? El IPC del INDEC es solamente el área metropolitana de Buenos Aires. Sí. Entonces, en un país federal, yo quiero darle tanto peso al índice de Entre Ríos, de Tucumán, de San Luis, de Tierra del Fuego, como le doy al de... ¿Es eso lo que viene, se supone, con este índice que le presentaron al Fondo Monetario Internacional? No, eso, a ver, es una manera de gambetear al Fondo Monetario, ¿no? A mí me da gracia porque esta semana, cuando discutíamos en el Congreso el presupuesto, Feletti decía... Yo me acuerdo cuando la Alianza, bueno, su gobierno, ¿no? Porque él era presidente del Banco Ciudad en la Alianza. La Alianza iba a Washington a discutir las recetas. Bueno, en ese mismo momento estaba Lorenzino discutiendo con el fondo de qué manera cocinar un índice de precios para que el fondo no nos ponga una multa. Pero ese índice de precios nacional ya existía. Dejó de existir justamente porque el de la Ciudad de Buenos Aires decía una cosa y los otros 7 componentes decían otra. Entonces Moreno les empezó a decir a todas esas provincias: no lo publiquen más. Entonces la novedad es que ahora van a rescatar un índice que ellos mismos bajaron para poder seguir mintiendo, para quedar bien con el fondo, ¿no? Te pido que veamos la opinión de la gente en la calle sobre la inflación y seguimos. Alfonso, veámoslo. Bueno, la inflación es un disparate, es la causal de muchos de los problemas actuales que tenemos en la economía. No hay una herramienta hoy que pueda bajar la inflación. En el corto plazo no lo va a poder hacer. Es muy difícil, eso lo tiene que regular el gobierno, pero las corporaciones son muy poderosas. El pueblo inflaciona porque tiene expectativas y el gobierno inflaciona porque emite. No han hecho nada contra la inflación. No entiendo por qué hay diferencias de precios. Yo vengo de Bariloche, en Bariloche hay un precio, acá vas al mercado central y hay otro. Hay gran comodidad de parte de la gente para ir al lugar más cerca. Tenemos grandes economistas que la pueden resolver. No creo que una ley lo solucione. Creo que un proyecto de ley no alcanza. Por lo menos hay una propuesta. Esperemos que tenga resultados. El gobierno suele decir: nuestra prioridad es el crecimiento y el empleo, ¿sí? Y la inflación la suplimos con la suba de los ingresos, con las paritarias, con el aumento de jubilaciones, con el aumento de la asignación universal por hijo. Entonces la gente mantiene su nivel de consumo. ¿Vos qué opinás sobre eso? Yo pienso que eso no resuelve el problema, porque la inflación no solamente ataca el consumo, que bien medido no está creciendo, como esta semana tuvimos los números de cuentas nacionales del Producto Bruto Interno, y la verdad que ya es una farsa hasta esos números, ¿no? Nadie cree, por ejemplo, que la actividad financiera esté creciendo al 24% anual. O sea, eso es la falsedad de no usar el número de inflación que corresponde, ¿no? Que el consumo esté creciendo al 9% anual, eso no es así, no hay manera de justificar eso, no hay más que darse una vuelta por las ciudades y ver cómo está la actividad económica, ¿no?
Entonces me parece que no es solamente que algunos tienen la suerte de que sus ingresos se ajusten al mismo ritmo de la inflación. Aun cuando todos se ajustaran al mismo ritmo, siempre queda alguno que está distorsionado y siempre queda algún precio que está distorsionado. Y si no, preguntale a un pequeño productor de la provincia que vos elijas, ¿cómo hace para combatir la inflación de los costos en un mundo donde no te regalan nada y con un esquema cambiario que se parece cada vez más a los 90, ¿no? Por eso ves menos actividad en las provincias, por eso se distorsiona todo lo demás. ¿O acaso no tuvimos la discusión del mínimo no imponible? ¿Y de dónde viene la discusión del mínimo no imponible? Justamente de que no se van ajustando los parámetros del impuesto a las ganancias. El gobierno que hasta hace 10 minutos te decía, 1, no hay inflación, 2, no puedo modificar el mínimo no imponible porque no tengo los fondos, perdió las elecciones y, eureka, aparecieron los fondos y apareció veladamente el concepto de la inflación, ¿no? Bueno, me parece, como dijo ahí un señor, el tema de la inflación es complejo porque tiene mucho más que ver con las expectativas que con la realidad. Yo no creo que el problema hoy en Argentina sea exclusivamente que hay más demanda que oferta, ¿no? Eso no sería un problema. Bueno, por ahí viene el diagnóstico de la gente de masa, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo te doy el mío. Puede ser que haya algo más de demanda que de oferta. ¿Cuál es el problema? El problema es que la inversión no acompaña ese crecimiento de la demanda. ¿Por qué? Porque hay desconfianza respecto de lo que va a pasar. Y el otro elemento, como decía ese señor, las expectativas. Si yo creo que la inflación va a ser del 25 o 30% y yo soy un formador de precios, o me siento a discutir con mi empleador mi salario, voy a pedir siempre un poco más, me cubro, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el gobierno ahora con la política cambiaria. Fíjate, durante tiempo dijeron, no, los devaluadores nos quieren volver no sé a qué época, porque siempre eligen una época que les cae bien. Y ahora resulta que ellos son los que están devaluando al ritmo del 30% anual, ¿no? Entonces, es una carrera en la que ya venían muchos corriendo al 25%, y ahora se sumó al gobierno con una variable más, que es el tipo de cambio. No resolvés el problema de esa manera. El problema es con un programa económico que sea creíble, con un acuerdo social que sea creíble, y en el que de a poco vas bajando la inflación, imponiendo una meta, y digamos las cosas como son. Es falso lo que dice la Presidente de la meta de crecimiento por encima de la meta de inflación. Cuando yo estaba en el Banco Central, el Presidente de la Nación era su marido, y él estaba muy contento con el esquema de metas de inflación. ¿Por qué? Porque en ese momento la inflación era el 4% y crecíamos al 9%. Fíjate a dónde te llevó las metas de crecimiento de la Presidenta. Creces al 4%, con suerte, con números truchados, con inflación del 25%. Claramente prefiero el otro esquema a este, ¿no? El otro tema al que habla la gente, un poco más lejos obviamente, pero que es preocupación de muchos, es el tema de la prohibición de venta de dólares para aprovisionamiento. ¿Vos pensás que habría que mantenerlo por una histórica fuga de divisas en Argentina, o que habría que salir o se puede salir? Y yo creo que siempre hay una fuga que aparece cuando tapas otra, ¿no? Hoy el tema es el turismo. Lo que perdías en la primera mitad del año se fueron más de 4.000 millones de dólares por el turismo. Anualizarlo son 9.000. Es más que la fuga de capitales que tenías antes del cepo cambiario, ¿no? Lo que es obvio es que no se resolvió el problema. A vos Moreno te dijo, yo con el cepo cambiario resuelvo 2 pájaros de un tiro. No tengo que devaluar y protejo las reservas. Desde el cepo cayeron 12.000 millones de dólares en las reservas y el tipo de cambio se deprecia ahora a un ritmo del 30%. Pero no cayeron porque se usaron para pagar deuda, Alfonso. Sí, se usaron para pagar deuda, sí, claro. Digo, es casi una decisión política, podría. Pero es una mala decisión política, Roberto, porque resulta que los dólares están disponibles para los acreedores externos y no están disponibles para los productores internos. O sea, es demencial, no es solamente una mala decisión, es demencial. Y el esquema del turismo, donde le decís 20% de sobreprecio a cuenta del impuesto a las ganancias, ¿quién te crees que lo disfruta más? Contéstamelo vos. No sé. Y los que más tienen, porque el que más puede desgravar es el que más paga impuesto a las ganancias. Entonces, cuanto más impuesto a las ganancias pago, más acceso tengo al tipo de cambio oficial barato subsidiado. Entonces, no solamente es demencial, sino que es regresivo. No tiene nada que ver con el progresismo que dicen ellos. Tenemos un corte también de la preocupación de la gente por el cepo al dólar, ¿verdad? No estoy de acuerdo con el cepo al dólar, no. Me parece que es una medida que debería ser revisable. La gente recurre al dólar en busca de tener una seguridad.
si compra todo el mundo dólares o las grandes corporaciones compran dólares y después quieren devaluar como quieren devaluar ahora, la única medida es eso o devaluación. Supuestamente estamos en un país donde cada uno puede comprar y vender lo que quiere y vos que querés comprar dólares o vender no te dejan. En este país se está produciendo, ¿entiendes? No como antes, que no se producía nada, teníamos que comprar todo y se llevaban todos los dólares que ingresaba al país. Está trabando todo, nadie puede hacer nada. Si querés salir no puedes hacer nada. Si querés ir a vacaciones tampoco. Por lógica, tendría que ser liberado. ¿Quién es el gobierno para decirme qué es lo que tengo que hacer yo con mi dinero? Toda trabas, no podemos viajar al exterior. No deja de ser un tema secundario en términos de problemas, viajar al Caribe, no sé. En realidad viajar podés viajar. Pasa que hay gente que viaja, si no le alcanzan los dólares, va y compra algo negro, ¿no? Pero no se puede eso, ¿no? Sí, no se puede. Así es. Ahora, a Chevron sí le vas a dejar que se lleve todos sus dólares una vez que obtenga las ganancias, ¿no? Por eso te digo las contradicciones. Me permite hacer una breve reflexión del bloque anterior, sé que no corresponde, pero Filmus, si yo recuerdo bien, está en la misma boleta que Cabandier. Cabandier hace 3 semanas dijo que el riachuelo estaba resuelto porque había peces. Y ahora Filmus dice que no está resuelto porque es culpa de Macri, ¿no? Me parece que, digamos, el relato a veces se da demasiado contra la pared y creo que lo que hay que hacer en estos próximos 2 años, donde es obvio ya que no puede reelegir la presidente, es conformar una alternativa de gobierno que empiece por decir la verdad, ¿no? Que empiece por reconocer los problemas. Nadie va a resolver un problema que no reconoce. Y yo creo que este es el problema central que tiene el gobierno hoy. A partir del 2007 en adelante, todo se fue distorsionando. Y si vos mirás bien los números de la economía y los números de las variables sociales, estamos peor que en el 2007. No hay ninguna duda que estamos peor que en el 2007. Sí, claro, estamos mejor que en el 2001. Ya lo sabemos. Ese cuento de, bueno, yo quiero estar mejor que el año pasado, no quiero estar mejor que en el peor momento de la historia argentina en el 2001. ¿El mundo no juega en contra? El mundo juega a favor. El mundo juega muy a favor. Si no, mira el resto de la región. Hay solamente 2 países que tienen cepos cambiarios, Venezuela y Argentina. Brasil no crece nada. Brasil crece, no es que no crezca nada. El 1%, 1,5%. Crece al 2%, no creas que Argentina crece mucho más que eso, ¿no? Uruguay, mirá lo que es Perú, Ecuador, Bolivia, crecimientos muy fuertes, ¿no? Brasil tiene una conexión con el mundo que es diferente a la nuestra, en todo caso. Brasil le pega a la situación internacional porque depende de la demanda de productos manufactureros de Brasil al resto del mundo. Nosotros no, nosotros nos conectamos con el mundo a través casi exclusivamente de las materias primas y los commodities. También es falso lo que dice el gobierno de que Argentina se reindustrializó en los últimos 10 años. Es más, lo reconoció el otro día Kicillof cuando vino al Congreso y mostraba los gráficos donde la proporción de la industria respecto del ingreso nacional había caído, o sea que yo ya no lo tengo que decir más, lo reconocen ellos, ¿no? Pero ¿por qué es conveniente para Argentina lo que le pasa hoy al mundo? Porque hoy el mundo demanda nuestros productos, los productos en los que nosotros somos buenos, a precios muy atractivos, y además tiene tasas de interés muy bajas, que el resto de la región aprovecha y nosotros no, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. No, Roberto. Decíamos al principio que la inseguridad se metió en la campaña. Los dos